Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en la Preceptoría de Cáncer de Recto Intersocietario. Hoy es el cuarto módulo, vamos a hablar de cáncer de recto avanzado. El día de hoy tenemos reconocidos invitados. Nos acompaña como coordinador de este módulo el doctor Rodrigo Segovia, oncólogo clínico de Tucumán. Durante todas las presentaciones va a estar abierto el chat para las preguntas que se van a hacer al final de las presentaciones. Bueno, adelante Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, no sé cuál será el uso horario de cada uno. Gracias, Cris, por la invitación. Gracias por la invitación a las tres sociedades que forman parte de este fantástico módulo. En primera medida, nada, bueno, yo soy un médico oncólogo de Tucumán. El objetivo de esta charla, más o menos le paso los avisos parroquiales. Es un formato, si ya estuvieron en las previas, medio diferente. Vamos a comenzar con un caso clínico. En cada parte del caso clínico vamos a tratar de poner a los fantásticos speakers que tenemos y tratar de no solamente crecer teóricamente, sino después también analizar la conducta tomada en cada parte y en cada evolución de este paciente que tratamos aquí en Tucumán y en Buenos Aires en conjunto. Vamos a comenzar con las características del paciente, un paciente de 57 años de edad, sexo masculino. Como todo paciente, antecedentes de dispepsia, dolor y distensión abdominal de unos 6 meses de evolución. Ex tabaquista, un tabaquista fuerte y enanismo ocasional social. Familiares no refería, oncológicos obviamente. Al examen físico, según se nos refiere indirectamente, tenía un ECOG 1 por los síntomas asociados y una pérdida de peso de casi el 3%. En octubre del 2015, que es cuando comienza toda la enfermedad, en las características 2 yo pongo la monoespecialidad, siempre ocurre, todavía no hay una manera de que trabajemos en equipo desde el inicio. Acá en Tucumán sigue siendo muy frecuente que un especialista se dedique a todo. Una ecografía, que es un método de inicio, encuentra múltiples nódulos hipoecogénicos hepáticos. Por suerte continúan los estudios del paciente, una tomografía de tórax donde no se encuentran lesiones, abdomen y pelvis, metástasis hepáticas bilobales. Yo le pido disculpas por muchas de las imágenes porque acá no todos los centros tienen alta definición de cada uno. Los marcadores del inicio, elevado, no muy elevado como para preocuparnos, pero sí los dos, el CA y el 19,9, directamente van a la punción hepática. Eso obviamente creo que es comenzar al revés. La punción se hace 2 meses más tarde, la biopsia informa metástasis de adenocarcinoma, otra cosa no podría decir. Las imágenes, como pueden ver, hay lesiones en diferentes lóbulos de este pobre paciente. Yo puse ahí, irónicamente, buscando el primario, ahí ya empiezan a aparecer los otros integrantes del equipo. El gastroenterólogo que le hace una videoendoscopía digestiva alta sin patología, una videocolono donde a 10 o 12 centímetros vieron que medir no es muy bueno para tumores del recto con la videocolonoscopía. Hay una lesión heterogénea, mamelonada, que ocupa 2/3. Lo bueno de la videocolono, que es una videocolono completa, llegando hasta ciego, se toma biopsia de la lesión, que aparentemente, si se hubiera hecho una rectoscopía rígida, quizás podríamos decir que era un tumor del recto desde ese momento, ¿no? La resonancia no tenemos, en aquel momento no teníamos tampoco alta resolución ni un protocolo. Siempre, es más, hasta el día de hoy sigo recibiendo engrosamientos heterogéneos concéntricos del recto. Después de haberla escuchado a Adriana Diegues, creo que uno se angustia mucho más. Esta resonancia, al menos deducimos, era un T3N1 y el M1 que ya conocíamos porque estaba biopsiado. La biopsia de la videocolono arrojó un adenocarcinoma grado 2 infiltrante y como ya teníamos la ubicación de un recto superior.
estatus mutacional, como se hace o se hacía estándar en aquel momento, solamente el exón 2, que era wild type para el KRAS. La primera pregunta, creo que hoy no hay muchísimas variables que hoy a nosotros nos hace pensar si este paciente es el candidato a curarse. Para eso es muy necesario el equipo multidisciplinario, ¿no? Y otras características como moleculares, como inherentes al paciente, decisiones terapéuticas del paciente y el equipo. Nosotros en el hospital lo recibimos con todos estos datos y entonces nos surge una serie de interrogantes. Primero, resecar el tumor primario y hacer quimioterapia. Era lógico que había que hacer quimio en algún momento, ¿no? Resecar la metástasis hepática seguida de quimioterapia, sea una cirugía en reversa. Iniciar quimioterapia con esquemas que la mayoría de todos preferimos por una cuestión de facilidad, que es el Celox o el Folfox, más un antiangiogénico. Iniciar una quimioterapia con un inhibidor de GFR. Acuérdese que él tenía un estatus molecular de exón 2, que era un KRAS wild type. En aquel tiempo también acababa de salir o estaba muy fresquito el TRIBE 1, y hacer un esquema triplete y anti-VEGF a una persona de esa edad, la verdad que no estábamos tan acostumbrados todavía a hacerlos. Nosotros decidimos, por unanimidad, un inhibidor de GFR más irinotecan. Inició el tratamiento muy rápido por suerte, el 17 del 12 del 2015 con el esquema planteado. Completó 4 ciclos, 2 meses. Es importante esto porque los inhibidores de GFR uno necesita, prácticamente randomizan los pacientes cuando ven velocidad y profundidad de respuestas y hacen a uno o facilita al equipo y al paciente un cambio de conducta en caso de que no ocurra. Una buena tolerancia, la TAC muestra una muy buena respuesta. Las toxicidades propias del tratamiento, el rash asociado al inhibidor GFR y la diarrea asociada al irinotecan. Los marcadores en franco descenso, como ustedes están viendo. Acá ven la imagen, y la verdad que la imagen a nosotros nos cambió el punto de vista y dijimos, bueno, lo que no consideramos nosotros curar en aquel momento, quizás ahora en este caso, rediscutir la posibilidad de cura no está mal. Volvimos al comité y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con quimioterapia hasta que progrese o haya toxicidad? Intentamos operar, en este caso arrancar por lo hepático, en 2 tiempos, por la ubicación. Eso obviamente después lo veremos en el momento de la presentación quirúrgica. Hacer una exploración quirúrgica, resecar el tumor primario y la metástasis en el mismo momento. Estaba un paciente con un excelente estado general. Y lo que a todos, obviamente, siempre antes de hacer la resección nos preguntamos el valor del PET en este tipo de pacientes si uno intenta la resección curativa, ¿no? Nosotros creímos en aquel momento que hacer el PET-TAC sería importante para descartar enfermedad extrahepática. Ahora hacemos un pequeño corte, dejo de compartir mi pantalla y lo presento al doctor Marcelo Clariá. Él es especialista en imágenes y está en el Sanatorio Allende en Córdoba, y él nos va a iluminar un poco con el rol del PET en los pacientes con cáncer de recto metastásico. Adelante, Marcelo. Rodrigo, muchas gracias, y gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a tratar en este ratito de hablar de cuál es el rol del PET en estos pacientes con cáncer de recto, estadio 4 de inicio. Sabemos que hay un porcentaje significativo de estos pacientes con cáncer de recto que son metastásicos de entrada y que la sobrevida en estos pacientes es muy baja, pero que aumenta significativamente en el caso, sobre todo, lo más frecuente son las metástasis hepáticas, y en el caso de que sean candidatos a esa resección, la sobrevida del paciente cambia mucho. También sabemos que el PET tiene la gran ventaja, no solo en el cáncer de recto, sino en general, de que como es un estudio en el que estudiamos prácticamente la totalidad del cuerpo,
con mucha frecuencia encontramos enfermedad fuera de los órganos o de los segmentos del cuerpo que nos preocupan más. Y en este caso no es la excepción, y sabemos que el PET encuentra enfermedad extrahepática en un porcentaje significativo de los pacientes. Todos sabemos en qué porcentajes aproximadamente va a los lugares donde metastatiza con más frecuencia, al hígado, a los pulmones, un poco menos al peritoneo y menos todavía a los ganglios, pero son los lugares que tenemos que tener, digamos, el hábito de chequear de manera sistemática, independientemente del chequeo completo que hagamos siempre. Yendo específicamente entonces a las metástasis hepáticas, por un lado está definir cuál es el verdadero grado de compromiso de la glándula hepática. Esto habitualmente lo hacemos con TAC y sobre todo con resonancia, pero aún en pacientes bien estudiados, con buenas técnicas de tomografía, con buenas técnicas de resonancia, seguimos teniendo pacientes que recaen relativamente rápido, y muchas veces es porque no los hemos estadificado correctamente, y en ese contexto, para ver el valor real del PET en estos pacientes, hay solamente 2 estudios prospectivos randomizados publicados. El primero ya tiene varios años, es un trabajo que se publicó en el 2009, pero que en este grupo mostró, en un trabajo bien armado, bien diseñado, y que incluso daba el hándicap de que muchos estudios se hicieron con algunos PET de generación anterior que no tenían tomografía computada fusionada automáticamente. Ellos pusieron como objetivo principal ver cuántas laparotomías futiles, le decían ellas, inútiles, se hacían, es decir, pacientes que se operaban pensando que podrían haberse beneficiado realmente de una cirugía hepática, y después se dan cuenta que en realidad o no eran operables de entrada por enfermedad extrahepática, o las lesiones que sacaban eran benignas y demás. Entonces hubo 2 brazos, uno con PET, uno con tomografía, y vieron que en realidad en el brazo experimental, en el brazo con el PET, tuvieron una reducción bastante significativa de estas laparotomías inútiles. Unos años después hubo un grupo, bueno, estos son los números que presentó ese trabajo, pero unos años después hubo un grupo canadiense que hizo un trabajo, el segundo trabajo prospectivo, mucho más grande que el anterior, con un N mayor, multicéntrico, en el que todos pensábamos que se iban a confirmar estas presunciones del trabajo previo, y curiosamente el resultado de este grupo canadiense no fue el mismo, y dijo que en realidad, si bien había aproximadamente un 8% de los pacientes que se habían beneficiado al incluir al PET en el manejo de la cirugía en el paciente con metástasis en adenocarcinoma recto, pero realmente ese número les pareció insuficiente como para decir que el PET era una indicación mayor. La verdad que llamó mucho la atención ese trabajo, el PET-CAM se le llamó, por colorectal adenocarcinoma metástasis, y hubo varios grupos que se plantearon qué podía haber pasado para que los números no fueran buenos. De hecho, después de eso, uno de los grupos que había participado de este trial del PET-CAM, otro grupo también canadiense, se dedicó a revisar y llegaron a la conclusión que en realidad la gran diferencia es que el PET-CAM había analizado a más de un 70% de los pacientes enrolados eran pacientes que ya habían recibido quimioterapia. Todos sabemos que la quimioterapia causa un efecto muy definido en el metabolismo glucídico, entonces era de esperar que si en un trial grande tenemos un porcentaje tan alto de pacientes ya tratados con quimioterapia, la sensibilidad del PET iba a bajar, eso era lo esperable. Entonces este trabajo lo que hizo fue dividirlos entre respondedores y no respondedores, basándonos exclusivamente en criterios RECIST, y básicamente lo que quisieron era evaluar si efectivamente la quimioterapia era lo que podía estar disminuyendo la sensibilidad del PET, y en definitiva encontraron que había una diferencia bastante significativa. Es decir, que después de este subanálisis del PET-CAM, en realidad lo que quedó instalado fue que había que ser muy prudentes, sobre todo si nosotros pedíamos el PET en estos pacientes, si ya se le había hecho quimioterapia, que sería el caso del paciente este que se está discutiendo ahora, y no lo podíamos medir de la misma manera al paciente virgen de tratamiento, lo cual es bastante razonable. Es decir, que en lo que respecta a la enfermedad dentro de la glándula hepática hay que ser muy prudente cuando analizamos el PET post-quimioterapia. Pero la gran ventaja del PET, por sobre todas las cosas, era la posibilidad de evaluar la enfermedad extrahepática, porque ese es el gran punto fuerte que tenemos. Entonces nosotros estamos habituados a ver este tipo de imágenes, pacientes donde tenemos la enfermedad inicial pre-tratamiento, completamente vírgenes de tratamiento, donde ahí sí podemos tener una idea de la biología, o al menos no de la biología completa, pero sí al menos del metabolismo glucídico tanto del tumor primario como de las metástasis. Incluso no es lo más frecuente, pero a veces, como decía Rodrigo hace un rato, viene el paciente para biopsiarse antes de hacer muchas otras cosas. Cuando ya tiene el PET hecho,
es importante elegir bien el lugar de la biopsia, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera imagen, que tiene un centro necrótico bastante definido en el PET, si los radiólogos cuando biopsiamos dentro del área necrótica, el rendimiento de la biopsia va a ser malo. Así que si tenemos el PET pretratamiento o prediagnóstico, también ayuda para decidir esas cosas. Acá tenemos otro ejemplo similar, en el que podemos ver el tumor primario en el recto, con un franco engrosamiento de las paredes y las metástasis bilobares. Entonces, en definitiva, el PET nos ayuda a nivel hepático, pero sobre todo nos ayuda a no equivocarnos a nivel extrahepático. Siguiendo en orden de frecuencia de la enfermedad que solemos encontrar en estos pacientes, seguimos con la carcinomatosis peritoneal, que si bien no es extremadamente frecuente, pero sabemos que es algo que podemos encontrar. Y también sabemos que la cirugía citorreductiva, si logra llegar al R0, realmente mejora significativamente la sobrevida. Es muy difícil la evaluación de la enfermedad peritoneal para la mayoría de los métodos de diagnóstico. Se sigue usando, al menos en nuestro medio, la tomografía como técnica de referencia. Es una muy buena técnica, muy confiable, pero la verdad es que no hay trabajos sólidos que muestren que con eso solo alcanza para excluir enfermedad no resecable. El agregado de la resonancia, sobre todo si usamos resonancia con técnicas de difusión, también es excelente. A mí me gusta mucho la resonancia, es una herramienta extremadamente útil. Tiene, digamos, algunas dificultades en la curva de aprendizaje. Es difícil para todos nosotros evaluar correctamente la resonancia. No en todos los centros hay gente lo suficientemente entrenada en algunas cosas más finitas, por decirlo de alguna manera, como puede ser la evaluación de la enfermedad peritoneal, pero está claro que es una herramienta que hay que tener más que en cuenta porque nos da una información muy valiosa. El PET, en cambio, tiene una clara limitación por tamaño. A las carcinomatosis miliares no las vemos nunca, y tenemos también límites con lesiones un poquitito más grandes, y también nos complican los tumores que tienen mucha mucina. Son tumores más hipocelulares, el metabolismo glucídico de esos tumores es siempre un poco más bajo, entonces son lesiones chicas, más hipocelulares, menor metabolismo glucídico, que en el PET pueden pasar inadvertidas. Aún así, los estudios que han comparado el PET-CT, acuérdense que tenemos siempre un tomógrafo incorporado, versus la tomografía sola, han mostrado mejores resultados en el PET. Y siempre mantiene lo mismo que decíamos con el hígado, el valor agregado de la detección de la enfermedad fuera de las áreas en las que estamos buscando, en este caso la enfermedad extraabdominal. Este es un review bastante reciente que comparó varios trabajos. En lo que concierne específicamente a la comparación PET-CT contra la tomografía, hay un trabajo que mostró que era mejor, y así como ese tienen otros que van a ver ahí que no mostraron diferencias estadísticamente significativas, mostraron un rendimiento similar a la resonancia con y sin difusión, e incluso hubo uno que mostró que la correlación entre la tomografía y los cirujanos era superior que con el PET. En definitiva, yo creo que el PET es una herramienta útil en la búsqueda de una correcta estadificación de la carcinomatosis peritoneal, pero un PET negativo no la excluye, o sea que hay que ser extremadamente cuidadoso. En eso, cuando empezaba esta charla, el doctor Segovia hacía hincapié en la importancia del trabajo multidisciplinario. Una técnica de imagen sola no va a decidir el futuro terapéutico del paciente, y un médico solo tampoco. Por eso es fundamental que cuando tenemos estos pacientes que tienen varias posibilidades de encontrar enfermedad de manejo complejo, es importante que esté el patólogo, que esté el cirujano, que esté el oncólogo, que esté el radioterapeuta, que esté, obviamente, todo el equipo multidisciplinario, porque como les digo, la técnica sola muchas veces nos va a inducir al error de decir, bueno, PET negativo, me quedo tranquilo, y en el caso concreto de la carcinomatosis, PET negativo siempre es una buena cosa, pero no me excluye la presencia de enfermedad. Les muestro algunos ejemplos para que se hagan una idea de cómo se ve, y tiene el plus. Este es un paciente que vimos hace relativamente poco. El paciente tenía mucho dolor lumbar, le habían hecho lumbosacro más bien, le habían hecho una tomografía, y la tomografía no había mostrado nada fuera de lo que se veía en pelvis, pero no se veía otra cosa. Y en realidad cuando nosotros vemos el PET, fíjense en la línea de abajo, la lesión que tenemos en el espacio presacro se mete hacia el sacro, metabólicamente el sacro está completamente infiltrado, pero morfológicamente en la tomografía computada no se ve nada. Seguramente una resonancia sí hubiese dado alguna respuesta ahí. Pero el PET tiene ese valor, la posibilidad de evaluar cosas que con la tomografía sola solemos quedarnos cortos. Con respecto a las metástasis pulmonares, no es que sean lo más frecuente y tampoco es que se maneje de manera rutinaria con PET en este contexto. Sí se usa de manera rutinaria en el cáncer de pulmón, pero en las metástasis pulmonares del cáncer colorectal, generalmente la primera aproximación que tenemos todos es con la tomografía computada, y está bien que sea así.
la tomografía computada es mucho más barata, es más accesible y tenemos un rendimiento diagnóstico muy, muy alto. Aún así hay varios trabajos que han comparado rendimiento de estas dos técnicas. Este es uno bastante reciente publicado por el Instituto Británico de Radiología, pero el trabajo es español, y en el que mostró que en realidad lo que ya sabemos, es decir, que el PET va a tener menor sensibilidad que el TAC, si bien nosotros en el sanatorio en este momento estamos instalando un sistema de gatillado respiratorio, porque recuerden que en una tomografía diagnóstica el paciente, además de tener todos los parámetros de tomografía estándar, el paciente está con máxima inspiración, lo cual permite encontrar nodulitos de muy pequeño tamaño. En el PET eso no se puede, el paciente está respirando durante la adquisición. Con estas nuevas técnicas de gatillado respiratorio se va a mejorar bastante en eso, además sobre todo los pacientes que después se van a irradiar, también eso es bastante útil, pero aún así la sensibilidad de la tomografía, por supuesto que es superior, pero la especificidad del PET es mejor que la de la tomografía. Entonces, en conjunto, el PET da un extra, pero sobre todas las cosas, volvemos a lo mismo de antes, el N de este trabajo era de 60, y en 6 de esos pacientes el PET encontró enfermedad resecable extrapulmonar que no se había visto antes. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tenía las tres cosas, tenía lesiones pulmonares, tenía enfermedad peritoneal y tenía enfermedad ganglionar, que es de lo que vamos a hablar ahora. En general, el manejo de las adenopatías a distancia casi siempre se lo consideraba ya un estadio 4 no resecable. En general, corríjame si los cirujanos si me equivoco, pero en general nosotros veíamos estos pacientes y después iban a tratamiento sistémico. Pero por lo menos en los últimos tiempos hemos visto cada vez más trabajos en los que se propone una aproximación quirúrgica a algunos de estos pacientes. La mayoría de los trabajos, al menos los que yo he leído, veo que son sobre todo asiáticos. Lo que sí hay es muy poquitos trabajos con verificación anatopatológica, porque estos pacientes en general, como les digo, no se operaban, entonces se trataban y no sabíamos si eran o no eran enfermedad. Este trabajo lo que hizo, y que me resultó muy interesante, porque se puede aplicar fácilmente en cualquier centro, es encontrar patrones que en el análisis multivariado resultaron ser predictivos para decir si un ganglio era o no era enfermedad. ¿Y por qué digo que lo podemos usar cualquiera? Porque lo comparó con tomografía común, con contraste, con buena calidad de tomografía, y en realidad lo que ellos vieron es que si en estos ganglios alejados, si el eje mayor era igual o mayor a los 11 milímetros y con contraste en la densidad interna era heterogénea, esos pacientes tenían una altísima probabilidad de que los ganglios que estuvimos viendo fueran metastásicos. Pero ¿qué pasaba con los que no caían dentro de esos criterios? Bueno, le agregaron el PET para eso y vieron que el PET en realidad ofrecía un plus justamente en los pacientes en los que la tomografía no terminaba de definir. Entonces, digamos que lo que propone este grupo es utilizarlo en pacientes que van a ser operados, si se planteara la cirugía ganglionar, utilizar el PET para complementar la tomografía. Les muestro algunos ejemplos de esto. Entonces, en definitiva, el rol del PET en este tipo de pacientes sería básicamente estar seguros que si vamos a someter a un paciente a una cirugía bastante agresiva, una cirugía en algunos casos compleja, con postoperatorios en algunos de estos pacientes que no son sencillos, estar seguros de que no nos estamos dejando algo fuera de la zona que nosotros estamos por operar. Gracias. Muchísimas gracias, muy claro, muy claro, la verdad. Che, nuestra imagen no es tan buena y es tal cual vos lo planteabas, esto es dinámico. En el PET que le hacemos a nuestro paciente, tiene que viajar a Buenos Aires porque en aquel momento Tucumán no tenía PET glucosa. Se pueden observar, tal cual dijo Marcelito, la disminución del SV, la presencia de las lesiones metastásicas que estaban en la tomografía. Sin embargo, es difícil saber cómo estaba previamente, ¿no? No encontrábamos ningún aumento en la captación a nivel del recto, eso también llamó la atención, y se descartó la enfermedad extrahepática, ya sea adenopatías, o bien las lesiones pulmonares, o la diseminación peritoneal. Vuelve al comité nuestro, decidimos que complete un mes más de tratamiento. Ustedes saben la toxicidad del irinotecan que le produce al hígado, y decide viajar hacia Buenos Aires, en donde en el hospital italiano se realiza una cirugía hepática
donde la primera parte, una lesión del segmento 3, y se hace una embolización portal el 5 del 2016. La anatomía patológica de esa primer cirugía muestra una metástasis de adenocarcinoma del recto superior, mucha necrosis, pero invasión vascular, un factor de mal pronóstico, márgenes negativos microscópicos. Esa es más o menos la imagen postquirúrgica, postembolización. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Fernando Álvarez. Él también está en Córdoba. El objetivo es que nos ilumine sobre cirugía hepática en cáncer de recto metastásico. Fernando. Bueno, muchas gracias Rodrigo y todo el comité organizador. Para mí es un placer poder estar acá acompañándolos. Y en este caso, bueno, me han pedido que les hable de la cirugía de las metástasis hepáticas, y yo le puse el manejo oncoquirúrgico moderno de las metástasis hepáticas, y en este caso es bastante complejo porque la propuesta es en cáncer de recto. A manera introductoria podemos decir que el tratamiento de las metástasis de cáncer colorectal en los últimos años ha evolucionado favorablemente, fíjense, a medianas de supervivencia que rondan los 5 años, y sin ninguna duda la resección hepática ha sido un protagonista fundamental de estos avances, con 50% de supervivencia a 5 años. Y por ende la resecabilidad es muy importante, definir la resecabilidad en estos pacientes, y hoy podríamos decir en el 2020 que hay 3 aspectos fundamentales. Por un lado, debemos poder obtener una resección tumoral completa. Si existe enfermedad extrahepática, esta tiene que ser resecable, y el volumen de remanente debe ser suficiente. Y cuando decimos suficiente, tenemos que entender que vamos a estar con frecuencia frente a pacientes que han recibido mucha quimioterapia, y esa quimioterapia puede producir esteatohepatitis, y por ende lo que se busca es al menos más del 30% del volumen hepático total para poder ofrecer una cirugía segura sin insuficiencia hepática post-cirugía. Y por supuesto esta resecabilidad tiene que ser definida por un cirujano experto en el contexto de un equipo multidisciplinario, como ha sido demostrado ya en una variada cantidad de tumores. El cáncer de recto no es la excepción. En estadio 4 se mejora la supervivencia si el enfermo es manejado por un equipo multidisciplinario. En cuanto a qué cirugía, bueno, podemos decir que la cirugía no anatómica o atípica ha demostrado ser suficiente, sin diferencias significativas en términos de márgenes o supervivencia global o libre de enfermedad a 5 años con respecto a la cirugía anatómica. ¿Y qué margen? Bueno, por supuesto que el margen negativo de 1 centímetro podríamos decir que es lo ideal, pero sabemos que hasta 1 milímetro de margen es suficiente, es el mínimo estándar. Esto fue demostrado muy bien por el grupo de Pollock en Estados Unidos en 2005, no aumenta el riesgo de recurrencia local o empeoramiento, impacto negativo en la supervivencia el dejar 1 milímetro de margen. E inclusive en algunos casos, por el grupo de Francia de Paul Brousse, se demostró que en la era de la quimioterapia moderna, incluso si de eso depende la resecabilidad del paciente, podemos tolerar el R1. Es decir, el R1 no es más una contraindicación absoluta de resección, y específicamente les quiero introducir en esto, que es algo bastante moderno, el concepto del R1 vascular, es decir, cuando vamos a separar una lesión de la pared de un vaso sanguíneo. Lo que ha encontrado el grupo de Torsiri en Milán es que la recurrencia local y la supervivencia global a 5 años no es muy distinta del R0 en parénquima, que por supuesto es el estándar. Fíjense, por ejemplo, este caso que tratamos en la clínica, una gran lesión que toma contacto con la vena suprahepática derecha y media. Hicimos la cirugía, una cirugía preservadora de parénquima, donde separamos, como pueden ver en el margen izquierdo, la lesión del vaso suprahepático medio. Allí pueden ver una cirugía de túnel, el lecho de resección. Y en la pieza pueden ver que tuvimos un R1 vascular que era esperable previo a la cirugía. Y esta paciente lleva más de 2 años de seguimiento sin recurrencia a nivel del lecho de resección hepático. Y básicamente la integración de esto que es cirugía atípica y márgenes acotados, hoy se conoce como la cirugía preservadora de parénquima, que podríamos decir que cada vez tiene más aceptación y es más utilizada, y básicamente se tratan de evitar hepatectomías mayores, es decir, sacrificar la menor cantidad de parénquima no tumoral posible, siempre preservando la radicalidad. ¿Y por qué? Bueno, porque ha demostrado ser una cirugía más segura, porque uno evita la mortalidad de las cirugías mayores, y es oncológicamente adecuada porque
que tiene igual recurrencia a nivel hepático, y en caso de recurrencia, la supervivencia ha demostrado ser mayor, asociado a la mayor posibilidad de resecciones. Fíjense, este paciente también tratado en la clínica, 2 lesiones en el hígado derecho, una profunda en contacto con el pedículo anterior derecho. A este paciente, en lugar de una hepatectomía derecha, le hicimos una bisegmentectomía anterior derecha, 5-8, fíjense ustedes el lecho de resección, una cirugía con buenos márgenes, radical, pero como en la mayoría de estos pacientes, esta señora ha recurrido en el hígado izquierdo, en el segmento lateral, como pueden ver allí, y gracias a haber utilizado una política preservadora del hígado derecho, pudimos a esta señora ofrecerle una resección que fue hecha por vía laparoscópica. Fíjense ustedes las múltiples cirugías, incluso convencionales previas, y hoy la cirugía laparoscópica ha demostrado ser segura y no poner en riesgo los resultados oncológicos a largo plazo. Este es el seguimiento de la paciente a 3 años, no ha vuelto a tener recurrencia hepática. Pero básicamente tenemos en la práctica 3 categorías de pacientes, aquellos fácilmente resecables, y después 2 grupos potencialmente resecables, por un lado el borderline, que es aquel que tenemos márgenes acotados o un remanente pequeño, y el irresecable es aquel en el cual no tenemos ni margen ni remanente, y igual hoy sabemos que todos, si son adecuadamente tratados, pueden llegar a una cirugía. En el caso del resecable, lo habitual es hacer quimioterapia neoadyuvante y posteriormente cirugía. ¿A quién? Bueno, aquellos que tengan un score pronóstico clínico malo, factores de mal pronóstico, no solo los surrogantes morfológicos, sino hoy también sabemos que estos scores clínicos han sido modificados, incluyendo las mutaciones genéticas, es decir, la biología tumoral. Pero de manera aislada podemos decir que ninguno de estos factores de mal pronóstico contraindican hoy por hoy la cirugía. Y esta quimioterapia no adyuvante o perioperatoria, ¿por qué hacerla? Bueno, por un lado, lo que demostró Leo Ortiz, retarda la recurrencia post-resección a 3 años, y por otro lado, esto es trascendental, permite la selección de pacientes, y fíjense ustedes, aquellos que tienen progresión, la supervivencia postquirúrgica a 5 años es nada menos que el 8%, con lo cual le vamos a estar ofreciendo una cirugía a un paciente que no se va a beneficiar de un tratamiento agresivo. Y en el caso de los borderline resecables y irresecables, sabemos que hoy tenemos estrategias para incrementar la resecabilidad y llevar a un gran volumen de pacientes a cirugía. Y por supuesto, primero lo que se hace es disminuir el tamaño tumoral, y en ese caso vamos a utilizar la quimioterapia de conversión. También están los tratamientos endovasculares, pero no vamos a entrar en detalle porque en honor al tiempo. Y la quimioterapia de conversión básicamente lo que hace es adiciona a los dobletes clásicos los anticuerpos monoclonales según la presencia o no de mutaciones del RAS, y sabemos que eso aumenta la respuesta a un 70%, fíjense como en este paciente, y también eso va a ir, por supuesto, aparejado de una mayor conversión a R0, como pueden ver aquí. Y esta quimioterapia de conversión, el concepto importante a tener en cuenta es que debe ser corta y fuerte. Por un lado, para no perder la ventana de tratamiento, es decir, evitar la progresión tumoral intratratamiento, y por supuesto, como vimos, estos pacientes no se benefician de cirugía si los operamos en progresión. Y por otro lado, para no tratarlo de más, como dijo Rodrigo, la quimioterapia sistémica da hepatotoxicidad, el oxaliplatino, el SOS, y el irinotecan, la esteatohepatitis no alcohólica. Ambas empeoran los resultados en términos de mortalidad postquirúrgica. Y para evitar también las misimetástasis, porque sabemos que más allá de que las lesiones desaparezcan en imágenes, es prácticamente nula o muy baja la chance de que haya una respuesta patológica realmente en esas lesiones. Entonces hay que hacer cirugía en cuanto a las metástasis se hacen resecables, y para eso hay que evaluar a los pacientes cada 2 meses, como vieron que se hizo en el paciente que se estaba presentando. Y la buena noticia es que la supervivencia post-rescate quirúrgico, inclusive en pacientes inicialmente irresecables, fíjense a 10 años, si bien es menor, no difiere significativamente desde el punto de vista clínico con aquellos pacientes que son resecables, y de hecho es muy superior a los pacientes no operados, es decir, tratados de manera paliativa. Pero más allá de la disminución del tamaño tumoral con la quimioterapia sistémica, muchas veces nosotros los cirujanos tenemos que emplear ya sea estrategias de remodelación del parénquima o de preservación del parénquima para poder llevar a ese paciente a una cirugía completa. En cuanto a la hipertrofia del remanente, bueno, todas las estrategias se valen de la oclusión de una rama de la vena porta, con mayor frecuencia la porta derecha. Eso hace una redistribución del flujo sanguíneo portal al hígado izquierdo con un fenómeno de hipertrofia-atrofia, y la primera de ellas es de la embolización
portal donde ven por vía endovascular se emboliza el hígado derecho. Eso en 1 a 3 meses produce una hipertrofia promedio del 40% del hígado izquierdo y nos permite una resección mayor del hígado derecho de manera segura, pero esto, el detalle es que lo podemos utilizar para pacientes con enfermedad unilobar, porque si yo tengo lesiones en el hígado izquierdo, no solo el parénquima sano, sino el tumoral crece exponencialmente más que el sano. Y para estos pacientes que tienen enfermedad bilateral, lo que se hace es una cirugía en 2 tiempos, es decir, se opera al paciente en el primer tiempo, se limpia el hígado izquierdo, se liga la porta o se emboliza, y posteriormente, en 1 o 3 meses, se completa la resección del lóbulo derecho. Más recientemente se introdujo la técnica de Alps. Esto básicamente lo que hace es adicionar la partición del parénquima a la técnica anterior, y esto ha demostrado producir una hipertrofia muy significativa, mayor a la cirugía en 2 tiempos clásica. Fíjense, alrededor del 100% de hipertrofia en tan solo 10 días, y esto por supuesto lo que hace es disminuir el dropout de pacientes entre uno y otro tiempo, y básicamente hoy la seleccionamos para enfermedad bilobar o inclusive el fracaso de las estrategias previas. También podemos preservar parénquima, y para eso es la cirugía preservadora de parénquima, es decir, estrategias más extremas que las que les mostré para preservar parénquima desde el punto de vista quirúrgico, y también combinar la resección con la radiofrecuencia o microondas, es decir, las terapias locales. Acá lo que se hace es se reseca las metástasis que sean superficiales y fácilmente resecables, y para aquellas profundas, mientras sean menores a 3 centímetros de diámetro, esta combinación de estrategias ablacionando las lesiones profundas ha demostrado muy buenos resultados a largo plazo y por supuesto mejores que la paliación. Entonces, en resumen, enfermedad resecable haremos quimioterapia no adyuvante con un doblete. Es el FOLFOX el que mostró la diferencia significativa en términos de disminución de recurrencia. Para el borderline resecable vamos a utilizar un doblete más monoclonal, es decir, quimioterapia de conversión. Para el irresecable podemos usar un doblete o un triplete también adicionando monoclonales. Por supuesto, la quimioterapia o la radioterapia intraarterial en el caso del fracaso de la terapia sistémica, y en muchos casos vamos a poder llegar a una cirugía en estos pacientes, y hoy sabemos, lo pongo entre signo de preguntas, pero la realidad es que la evidencia cada vez demuestra mejores resultados. No está disponible en nuestro país, pero hay muchos trials a nivel mundial que lo están probando, que es el trasplante hepático en pacientes irresecables. Y este es el tema más difícil y que justamente es lo que nos convoca el paciente que presentó Rodrigo, las metástasis sincrónicas con el tumor primario. Y la mala noticia es que el recto no es el colon. Fíjense, el cáncer de recto, por supuesto, es mucho más complejo en su manejo, no solo por la cirugía, sino también porque puede tener la necesidad de realizar radioterapia, es decir, una adyuvancia, y eso nos da múltiples opciones de tratamiento, hay un amplio menú. Lo importante aquí a tener en cuenta es que debemos alcanzar la resección de ambos sitios tumorales. Tiene que ser nuestro objetivo como equipo multidisciplinario, porque eso es lo que da beneficio de supervivencia. Y básicamente para alcanzar esa resección completa de ambos sitios tenemos 3 estrategias. La clásica, que es la que se hizo hasta hace algún tiempo de manera más frecuente, que es primero resecar el tumor primario y luego la resección de las metástasis hepáticas. La estrategia reversa, que es invertir ese orden, resecar primero las metástasis y luego el tumor primario, y por supuesto la simultánea, donde básicamente combinamos ambas cirugías en un mismo tiempo. Ahora, ¿hay una estrategia ideal? Bueno, cuando vamos a la evidencia, la mayoría retrospectiva, fíjense este metaanálisis publicado este año, todos coinciden que la morbimortalidad es similar entre las 3 estrategias, mientras que la supervivencia, hay una tendencia a una mejor supervivencia en el caso de la cirugía simultánea. Esto, por supuesto, tiene que ver con un sesgo de selección, porque los pacientes que van a cirugía simultánea habitualmente tienen una carga tumoral menor, pero también en que hay una reducción masiva de la carga tumoral y una quimioterapia rápida. Y lo que nadie discute es que la estadía hospitalaria y los costos son menores para la cirugía simultánea. Y este es el trial, el METASYN, que ha sido publicado el año pasado. Es un trial francés, prospectivo randomizado. Solo 38% de los pacientes tenían cáncer de recto, es decir, no es completamente extrapolable al paciente que estuvimos presentando, pero básicamente lo que hizo fue corroborar la evidencia retrospectiva, es decir, menor estadia hospitalaria para el caso de la cirugía simultánea con una seguridad equivalente, y fíjense, por supuesto, no hay dropout en la cirugía simultánea, mientras que en la estrategia clásica, entre el primer y segundo tiempo caen casi 20% de los pacientes por progresión tumoral.
y por ende, si bien no fue el endpoint primario, fíjense ustedes, la cirugía simultánea tiene una tendencia, aunque no estadísticamente significativa, pero sí una tendencia en una mejor supervivencia en estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con los tumores de recto y metástasis hepáticas? Ya puntualmente al paciente que estuvimos viendo. Bueno, las dos series más importantes son la del Anderson y la del Memorial de los Estados Unidos. Si vamos a la del Memorial, ¿qué demostró? Bueno, igual seguridad, estadía hospitalaria más corta, de vuelta. Y la del MD Anderson demostró de vuelta también una mejor supervivencia para aquellos pacientes que habían sido operados con cirugía combinada. Por supuesto, esto es lo que llevó a que en el mundo los centros que más hacen cirugía oncológica hepática se hayan inclinado para una mayor frecuencia de cirugía simultánea por sobre la cirugía clásica y reversa en los últimos años. Y en el caso de la clínica Reina Fabiola, nuestro equipo es también el mismo fenómeno. Fíjense, este paciente con una gran lesión en el hígado derecho, con una buena respuesta a la quimioterapia de conversión. La segunda lesión también, una buena respuesta, ambas en el hígado derecho. Y fíjense algo muy común y que se está demostrando cada vez más en la evidencia científica también, una gran respuesta del tumor primario a la quimioterapia sistémica, era un tumor alto de recto. Esta paciente fue operada de manera simultánea, fíjense ustedes, con una cirugía preservadora, allí ven expuesta la vena suprahepática derecha, y se hizo de manera simultánea el doctor Matías Parodi por vía laparoscópica la cirugía del recto, pudo tener una cirugía R0 en simultáneo, y lleva 8 meses de seguimiento sin recurrencia. Esto es para mostrarle también la factibilidad de la cirugía laparoscópica simultánea. Fíjense este paciente, 2 lesiones periféricas en el segmento 5 y 6, muy buena respuesta a la quimioterapia, lo mismo en el tumor primario. Este era un tumor de recto medio, se decidió hacer una radioterapia de curso corto previo a la cirugía y se hizo un abordaje laparoscópico, fíjense allí, tanto el hígado como el recto. Allí tienen la pieza, también una cirugía completa con buenos márgenes, y este paciente lleva 1 año de seguimiento sin recurrencia. Ahora, ¿a todos los pacientes le podemos hacer cirugía simultánea? Bueno, claramente no. Pacientes con bajo status performance o que tengan un tumor primario complicado, y cuando digo complicado es ocluido o perforado y que requiere una resección de urgencia, o donde tengamos posibilidad de resección incompleta en ambos sitios, esas son las clásicas en las cuales uno contraindica la cirugía simultánea. Hay una última relativa que es cuando hay elevado riesgo de insuficiencia post-hepatectomía, esto es asociar 2 grandes procedimientos en pacientes que tienen bajo status performance, y por supuesto aquí entra la controversia de las hepatectomías mayores, donde todavía no han logrado instaurarse en la literatura y en los equipos quirúrgicos como una indicación clara de cirugía simultánea. Tan es así que han existido el desarrollo de una alternativa para estos pacientes, que es en aquellos que son candidatos a una cirugía hepática en 2 tiempos, porque tienen metástasis bilobares, en el primer tiempo que les comenté previamente, donde uno limpia el hígado izquierdo, es decir, el lado fácil del hígado, una hepatectomía menor, combinar la resección del primario y 1 a 3 meses después, una vez que la hipertrofia se alcanzó, hacer el lado difícil, es decir, la lobectomía derecha. Ahora, tenemos diferentes situaciones que vamos a tener que evaluar para tomar la decisión de qué estrategia para qué paciente. Entonces, si tenemos un tumor primario rectal, nos deberemos preguntar, básicamente, ¿ese enfermo necesita neoadyuvancia o no? Y si tiene o no una enfermedad sintomática. Y a nivel de las metástasis hepáticas, básicamente, si son o no son resecables. Y por supuesto, hay que tener en cuenta el estatus performance del paciente y la experiencia del grupo tratante. Para simplificarlo, podemos decir que la estrategia clásica hoy es para un paciente que tenga un tumor de recto complicado, ocluido, o un tumor de recto difícil, es decir, que requiere una gran cirugía multivisceral en presencia de metástasis hepáticas limitadas, como pueden ver en este paciente. La simultánea, cuando tengamos tanto metástasis como tumor primario en una extensión limitada, es decir, no vamos a asociar 2 grandes procedimientos, y a la inversa, la estrategia reversa cuando en ambos sitios tengamos enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque si este tumor de recto inferior que requiere radioterapia, y si uno habla y coordina con su cirujano colorectal y dice yo quiero una espera larga, la enfermedad hepática puede progresar en ese intervalo y por supuesto es la que condiciona el pronóstico. Pero no es tan simple tampoco, porque estas estrategias son oncoquirúrgicas, como les dije en el último paciente, entonces hay que asociar a estas secuencias la quimio y la radioterapia antes, entre medio o después de la cirugía. Y el objetivo no es marearlo, pero sepan que existen múltiples secuencias posibles, ninguna ha demostrado ser mejor en esto.
Pero lo que hay que tener en cuenta como concepto clave para tomar la decisión es que el pronóstico está comandado por la enfermedad hepática, no por el tumor primario. Entonces, cuando tengamos enfermedad hepática avanzada, lo que tenemos que pensar es que si retardamos la quimioterapia secundaria al tratamiento del primario y sabemos que ese paciente puede tener complicaciones, entonces recibir de manera tardía o incompleta esa quimioterapia va a poder progresar su enfermedad hepática y así puede no volverse resecable en un futuro. La quimioterapia radiosensibilizante, por otro lado, sabemos que resulta inadecuada para controlar las metástasis, habitualmente 5-fluocapecitabina. Y por el contrario, si yo doy la quimioterapia de conversión o incluso el FOLFOX, sabemos que es efectiva para controlar el tumor primario, como vieron en los casos que les mostré. Y por supuesto, esto ya hoy no se discute, la resección de un primario rectal asintomático es innecesario, no mejora ni la calidad de vida ni la supervivencia. Para cerrar, este es el algoritmo que utilizamos en la clínica Reina Fabiola. Voy a tratar de ser sintético para no marearlos. Si uno tiene un tumor primario sintomático y ese síntoma es la oclusión, bueno, si yo tengo enfermedad hepática muy avanzada, que sé que es la que va a condicionar el pronóstico, quizás si puedo mejor poner un stent o hacer una ostomía, que ese paciente se recupere rápido y haga la buena quimioterapia sistémica. Y si tiene una enfermedad limitada en el hígado, bueno, quizás ahí el abordaje clásico con resección del primario sea una buena alternativa. Ahora, si el síntoma es dolor o sangrado, bueno, quimio o radioterapia es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta 70-80% de los pacientes voy a poder controlar bien esos síntomas con la quimio o radioterapia. Y eso me va a llevar después a la posibilidad de decidir si hago cirugía clásica, simultánea o reversa. Y acá hay básicamente 4 escenarios posibles. Los 2 más fáciles es cuando tengo un recto temprano que no requiere neoadyuvancia. Y ahí básicamente voy a poder optar por la cirugía simultánea si tengo enfermedad hepática limitada. Incluso si tengo enfermedad hepática avanzada y requiere una hepatectomía menor, también por la cirugía simultánea, pero si requiere una hepatectomía mayor o es un paciente frágil, hoy sabemos que el abordaje reverso da muy buenos resultados, y si no, tengo como alternativa la simultánea en 2 tiempos, que fue la estrategia que les mencioné previamente. Ahora, el escenario más complejo es, por supuesto, cuando tengo un recto avanzado, porque ahí tengo que hacer la neoadyuvancia de recto previamente. Y si tengo enfermedad hepática limitada, fíjense, hoy la radioterapia de curso corto, inclusive cuando tengo enfermedad hepática avanzada, es, si se quiere, más tentadora hoy para los equipos multidisciplinarios cuando discutimos con los cirujanos de recto, porque es la que menos interfiere con esa quimioterapia sistémica que necesitan los pacientes que tienen metástasis hepática. Entonces, podré ir a una cirugía simultánea si tengo enfermedad hepática limitada, y mi cirujano de recto acepta una radioterapia de curso corto, pero si el cirujano de recto me dice, mira, yo quiero quimioterapia, quimio-radioterapia convencional y curso largo, bueno, allí es mejor operar el hígado, que después el paciente haga la quimio-radioterapia y se opere el recto, es decir, la estrategia reversa. Y el escenario más desfavorable, enfermedad avanzada en ambos sitios, allí haré quimioterapia, por supuesto, más menos radioterapia de curso corto y eventualmente cirugía simultánea. Y si requiero una hepatectomía mayor, de vuelta, el abordaje reverso o la cirugía simultánea en 2 tiempos son las mejores opciones. Entonces, como mensaje, los pacientes con metástasis colorectales deben ser manejados por equipos multidisciplinarios y en centros de alta complejidad. Eso ha demostrado los mejores resultados. La resección quirúrgica combinada con quimioterapia es hoy la mejor opción terapéutica, inclusive después de la recurrencia. La cirugía de conversión de parénquima tiene hoy un rol protagónico. Si bien un margen de 1 milímetro sigue siendo el estándar, sabemos hoy que en ciertas circunstancias podremos tolerar un margen positivo. Y las estrategias oncoquirúrgicas modernas que aumentan la resecabilidad, sabemos que hoy van a permitir un tratamiento potencialmente curativo para la mayoría de pacientes con metástasis de cáncer colorectal. En términos de enfermedad sincrónica, las 3 estrategias, si seleccionamos bien a los pacientes, vamos a tener resultados similares. Cirugía simultánea hoy se considera de elección en enfermedad hepática y rectal limitada, siempre y cuando tenemos en un centro de alto volumen y donde tengamos cirujanos con experiencia en cirugía colorectal y hepática. La cirugía clásica, como dijimos, cuando haya una contraindicación de la cirugía simultánea o imposibilidad logística porque no tenga los 2 equipos quirúrgicos en un mismo centro. Y la cirugía reversa, por supuesto, enfermedad hepática y rectal avanzada, en especial cuando tenga pacientes de alto riesgo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que es tal cual, es empezar a marearse y tomar decisiones concretas, ¿no? Entre todos. Nosotros, obviamente, luego del primer tiempo hepático, esto discutíamos telefónicamente, decidimos. ¿Se acuerdan que teníamos una resonancia que confirmó prácticamente en el italiano que la enfermedad era, de inicio era un T3N1? Entonces decidimos en conjunto, específicamente más el italiano, obvio, decidí hacerle radioterapia de curso corto en la espera de la hipertrofia del hígado derecho, ¿no? Ahora le voy a dar paso, desde ya es muy grato para nosotros tenerlo al doctor Sebastián Solé, todos lo conocen, del país hermano chileno. El objetivo es que él ahora nos inunde, igual que los anteriores, sobre la radioterapia SBRT específicamente. Doctor Sebastián, ya tengo que compartir. Muchas gracias, Rodrigo. No puedo estar más honrado con esta invitación. Para mí es una muy buena oportunidad poder presentarle este tema que me gusta mucho. Bueno, en Chile ya la proyección que se hizo hace algunos años es que para este año 2020 los tumores malignos van a ser la mayor causa de muerte en el país y sobrepasando las enfermedades del aparato circulatorio. Y en mi país tenemos más de 50.000 diagnósticos de cáncer nuevos por año, de los cuales el 11% son cáncer colorectal. Entremos de lleno rápidamente a lo que es la radioterapia estereotáctica o SBRT, y bien resumidamente es una técnica de radiación que se beneficia de mejoras en los software y en los hardware de los equipos y de los planificadores de tratamiento para poder dar una radiación muy precisa. ¿Qué pasa? Cuando somos muy precisos, este es el mismo paciente al lado izquierdo y derecho, cuando somos muy precisos podemos dar poco margen y eso nos permite tratar solamente el tumor y muy poco tejido sano alrededor. Y en ese sentido podemos utilizar dosis mucho más altas de radiación que van a ser ablativas. No es el caso cuando usamos radioterapias más convencionales, en que un volumen importante del paciente, del tejido sano del paciente, se irradia y eso imposibilita el dar una dosis alta al tumor. Y esto está permitido por los aceleradores lineales modernos que hoy en día traen accesorios como este, que es un ConvinCT, que permite tomar imágenes 3D en la camilla de tratamiento, de manera que estemos absolutamente seguros que estamos tratando el tumor en la posición correcta y no estamos tratando órganos sanos. Y esto asociado a una entrega muy precisa de la radiación por colimadores multihojas finos de última generación que permiten nuevamente entregar la radiación y dirigirla exclusivamente al tumor y minimizar la dosis de radiación que reciben los órganos sanos. Entonces, la radiocirugía y radioterapia estereotáctica, que básicamente son sinónimos, es el mismo concepto, solo que usualmente nos referimos a radiocirugía o SRS cuando el target es intracraneal y a SBRT cuando el objetivo está fuera del cráneo. Pero además de dar una dosis más alta, más ablativo y que logre eliminar con mucho mayor seguridad todas las células tumorales, tiene otros efectos y uno de ellos es el daño que produce en las células endoteliales que lleva al tumor a hipoperfusión y les disminuye la nutrición sanguínea. Y también hay varios estudios que investigan y que demuestran que, contrario a los tratamientos de radioterapia convencional con poca dosis por sesión y que se prolongaban por varias semanas, los tratamientos con dosis alta y en una o pocas sesiones logran estimular el sistema inmunológico.
Hay evidencia del uso de SBRT en pacientes oligometastáticos, pero antes que la SBRT, sin duda viene la cirugía, ya lo mostró Fernando, y el concepto de oligometástasis, que es un estado intermedio entre la enfermedad multimetastática y la enfermedad que aún no hace metástasis. Este es un concepto que se acuñó por ahí por los años 90 en la Universidad de Chicago, y la teoría era que estos pacientes tenían una sobrevida intermedia entre los metastáticos y los no metastáticos, y que incluso algunos de estos pacientes podrían recibir tratamientos radicales, locales, además de sistémicos, y lograr la curación. Y esto fue comprobado con las diferentes series quirúrgicas. Estas cuatro trabajos de metástasis hepáticas resecadas muestran sobrevidas a 5 años en el orden del 30 a 60% de los pacientes. Así que es real este estado oligometastático, que algunos de estos pacientes sí pueden ser curativos. Y también para las resecciones de metástasis pulmonares, como podemos ver, alrededor de los 60 meses hacia adelante las curvas se aplanan y ya no siguen habiendo recidivas tumorales. Pero también esto lo podemos hacer con radioterapia estereotáctica, es una técnica alternativa, está más en pañales, diría yo, y así se ve un tratamiento de una lesión hepática izquierda del segmento 3, tratada con 40 Gray en 5 fracciones. Y en este trabajo italiano, en un estudio fase 2 para lesiones hepáticas no resecables, vemos que con SBRT se puede lograr un control local bastante espectacular, diría yo, a largo plazo de sobre un 75% de la lesión tratada, como vemos en el PET que está abajo, una vez tratada la lesión y después de 6 meses en el PET de control ya no hay lesiones hipermetabólicas. Pero ese trabajo era para varios tipos de histologías, y acá tenemos un trabajo en múltiples localizaciones, pero son metástasis solo de histología colorectal. Vemos que en estos 270 pacientes también con SBRT podemos lograr un control local espectacular. De nuevo se repite el número de 75%, y la sobrevida también es muy buena. A 36 meses estamos hablando de un poquito más del 50%. Los autores concluyen que esto es comparable con las series quirúrgicas. Y en este otro trabajo que habla específicamente de metástasis pulmonares, son 118 pacientes tratados con SBRT. De nuevo se repiten los mismos números, control local, o sea, la recurrencia local es de un 25%, o sea, 75% control local, y de nuevo la sobrevida global a 36 meses de un 56% de los pacientes. Y este trabajo además nos dice que la dosis a utilizar es importante. Cuando se utilizó una dosis con una biológica efectiva mayor a 100 Gray, tanto la sobrevida global como el control local fue mejor, y esto con P significativo en ambos casos. Este es otro trabajo del grupo de Sunnybrook de Toronto, que evaluó diferentes localizaciones, de nuevo en solo oligometástasis de cáncer colorectal, y además incluyó el valor del antígeno carcinoma embrionario. Cuando es bajito, las sobrevidas son aún mejores, y esto tiene que ver porque tal vez el mayor desafío que tenemos enfrente en los comités multidisciplinarios es la elección del paciente correcto para ir a estas terapias locales. Hay un estudio randomizado que, si bien no es exclusivo de histología colorectal, es el estudio randomizado más importante que ha demostrado un beneficio de la SBRT como tratamiento adicional a las terapias sistémicas. Este estudio acaba de ser publicado por el Dr. Palma en el Journal of Clinical Oncology. Muestra un beneficio espectacular en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. Incluye histología colorectal, pero también incluye otras histologías. Y esto lo hizo sin deteriorar la calidad de vida.
la calidad de vida fue igual en la rama control, que recibió solo tratamientos sistémicos, versus la rama que recibió además un tratamiento de radioterapia estereotáctica. Y este beneficio, como les adelantaba, es bastante espectacular, son 22 meses más de sobrevida global. Si eso no les parece harto, les muestro que muchas drogas que hoy son consideradas estándar en diferentes tipos de cáncer, ya que estamos hablando en colorectal, la Aflibercept, por ejemplo, produce un beneficio de solo 1 mes y medio, la viraterona 4 meses y medio, el ipilimumab en melanoma 4 meses y medio. En fin, todo esto es para un poco que tengan la referencia de que lograr 22 meses de beneficio en sobrevida global es muy importante. Por último, ya terminando mi breve presentación, en el caso que tengamos una recidiva local, encontré este trabajo que no se limita a cáncer colorectal, sino que también a otras histologías de nuevo, pero se usó radioterapia estereotáctica en estas recidivas y se logró un control aceptable, diría yo, de un 68% a 1 año y de un 42% a 2 años, con muy poca toxicidad. Toxicidad aguda, grado 3, solo en un 10%, y toxicidad tardía, 0% toxicidad grado 3. Y lo otro interesante es que el volumen de la recidiva a tratar fue muy relevante, y es así como cuando tenemos recidivas que tienen un volumen pequeño, menor de 10 ml, el control local es 90%. Así que yo creo que el mensaje es a tratar a esos pacientes rápido. Un par de casos clínicos, bien breve. Este es un paciente de 56 años que tuvo cáncer de recto con ganglios, etapa 3, se trató luego con adyuvancia con Folfox, luego falló en metástasis pulmonares, se resecaron, metástasis hepáticas, se resecaron, 6 meses más de quimioterapia. En PET de seguimiento aparece una lesión del domo, y ahí el paciente no quería más intervenciones quirúrgicas, no quería más quimioterapia. Me derivaron a este paciente, tenía un antígeno carcinoma embrionario de 67 y un PET que mostraba aumento de tamaño de metástasis única en domo hepático con centro hipodenso e hipermetabolismo. Esta es la lesión. Lo sometimos a radioterapia estereotáctica a una dosis de 55 Gray en 5 fracciones, y podemos ver que en el control con marcador tumoral este bajó 1/3 a los 3 meses, y también el PET se negativizó, regresión metabólica y disminución de tamaño de la lesión secundaria única en el domo hepático. Quedó un hipermetabolismo en la zona, que eso tiene relación con cambios post-actínicos. En pulmón también este es un paciente multitratado que también se resecó en una primera instancia la metástasis del pulmón derecho, pero finalmente aparecieron nuevas lesiones que no eran resecables. El PET mostraba nódulos pulmonares izquierdos, 3 nódulos hipermetabólicos compatibles con lesiones secundarias. Este es el primero, y los otros 2 estaban un poco más abajo, contiguos. Sometimos a este paciente a un esquema de SBRT de 54 Gray en 3 fracciones, y el PET a los 3 meses de seguimiento muestra resolución de los nódulos pulmonares hipermetabólicos izquierdos, pero con la dificultad que nos apareció una adenopatía hipermetabólica iliar izquierda. Entonces, adivinen qué hicimos. Le hicimos SBRT después a esa linfopatía en el hilio izquierdo. Hicimos un esquema un poco a una dosis un poquito más baja, porque era una reirradiación. De hecho, ahí pueden ver cambios posactínicos de las 2 nódulos más bajos que tenía. Y le dimos 35 Gray en 5 fracciones, y el PET de control muestra resolución metabólica parcial de la adenopatía iliar izquierda asociada a resolución anatómica. Y 2 casos de lesiones óseas, y con esto termino. Esta es una paciente con una lesión lítica en el cuerpo vertebral L3, tiene gran componente de partes blandas, destrucción del hueso. Decidimos someterla a un tratamiento de radioterapia estereotáctica de 24 Gray en 2 sesiones,
y las imágenes de control, 14 meses de seguimiento, vemos que hay una respuesta completa, ya no hay compromiso de partes blandas, incluso el cuerpo vertebral se reosificó, ganando la estructura original que debiera tener el cuerpo vertebral. Y un segundo caso similar, acá vemos una gran lesión lítica que destruye el pedículo, la apófisis transversa izquierda y la lámina izquierda, incluso invade el espacio epidural. Hicimos radioterapia estereotáctica y 12 meses después se reosificó toda esa estructura que había sido destruida, nuevamente ganando la estructura original de la vértebra que requiere para su función normal. Este es nuestra revisión de radioterapia estereotáctica de metástasis de columna que publicamos el año pasado. La revisión la hizo la doctora Jara, es de libre acceso por si alguien está interesado, incluye pacientes con metástasis de cáncer colorectal. Así que mis conclusiones son que la SBRT es un tratamiento efectivo en cáncer colorectal oligometastásico, es un tratamiento seguro y bastante bien tolerado. A veces no me creen cuando digo esto, pero mis pacientes en la tarde a veces van al cine, salen a pasear, van a la plaza. Es un tratamiento extremadamente bien tolerado en la gran mayoría de los pacientes y con muy pocas probabilidades de efectos colaterales severos si se hace bien. Y por último, la SBRT en las fallas en pelvis parece ser un tratamiento efectivo y seguro. Esto basándome solo en ese único estudio, así que yo creo que aquí falta un poquito más de evidencia, pero yo creo que se puede hacer. Muchas gracias. La verdad que impecable, impecable. Yo un comentario a medida que voy leyendo trabajos sobre SBRT en diferentes tipos de tumores, de modelos tumorales gastrointestinales, a mí me parece que hay que indicarlo más. Esperemos que esto sea en algún momento algo que podamos hacer en todas partes de Argentina, ¿no? Y en diferentes tipos tumorales. Continuando con el caso, habíamos quedado en la espera, como hablaba el doctor recién, en la espera de la segunda cirugía, se hace la radioterapia de curso corto. La segunda cirugía son 5 semanas, tal cual hablaba recién, entre 1 a 3 meses en la espera, dependiendo de muchas variables. Se hace una lobectomía derecha y simultáneamente se hace la decisión total de mesorecto. La anatomía patológica de la segunda cirugía hepática muestra adenocarcinoma con invasión vascular, necrosis positiva y los márgenes, tal cual se planteó previamente, R0. En la decisión total de mesorecto, el IPT un T2N1, uno de 18 ganglios y los márgenes no estaban comprometidos. Los marcadores tumorales post-cirugía estaban normales. El paciente termina, muy discutible todo esto, por tal cual lo que había presentado previamente, termina con el mismo esquema, analogía del fútbol, equipo que gana no se toca, pero hoy creo que no hubiésemos hecho lo mismo en base a los datos que tenemos de irinotecan y anti-IGFR posteriores, ¿no? Quedando en control. 13 meses después de la cirugía, el paciente asintomático, ECOG 0, los marcadores continúan normales. En la TAC abdominopélvica se observa una recidua tumoral hepática que nos llama la atención, había cicatrices quirúrgicas. Decidimos en comité nuevamente realizar un PET-TAC con glucosa, se observa importante recaída con un SV bastante elevado. Representamos el paciente de nuevo y decidimos, la primera pregunta fue, después de estas 2 cirugías, operarlo de nuevo, iniciar quimioterapia tal cual fue la primera vez, segunda línea, o perioperatoria, no es lo mismo porque en aquel momento ya había datos del IPOC, que solamente el FOLFOX bastaba para aumentar el tiempo libre de recaída. Nosotros pensamos que habría que hacer una segunda línea,
y siempre tenemos la esperanza que sea perioperatoria, ¿no? Inicia otro esquema de quimioterapia con capacitabina, oxaliplatino más un antiangiogénico por 4 ciclos, que son 3 meses porque es cada 21, y el último, con la secreta esperanza vuelvo, sin el anti-VEGF. Tenía crioestesia asociada al oxaliplatino y síndrome de mano-pie por la capacitabina. Los marcadores continuaban prácticamente normales. Se observa una respuesta parcial, a veces muy discutible porque los antiangiogénicos dan no una disminución del RECIST, sino un cambio de la unidad de Hounsfield. El 1 del 2018 se decide hacer una cirugía ahora en la provincia natal, acá en Tucumán. Un equipo entrenado, se observa un nódulo en lecho de hepatectomía derecha, un adenocarcinoma grado 1, los márgenes prácticamente no comprometidos. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene una tercera cirugía hepática o segunda? Controlamos, había hecho 3 meses de quimio, completamos la quimioterapia los 6 meses, completamos quimioterapia pero sin antiangiogénicos. Nosotros decidimos hacer, por suerte, CELOX, completar 6 meses sin el antiangiogénico. Empiezan los controles trimestrales y el 1 del 2020, 24 meses después, cómo evolucionó la oncología gastrointestinal, una nueva recaída hepática. Los marcadores, salvo el 19-9 levemente aumentado, continuaba con algo de toxicidad todavía. Algunos pacientes hay un 25% de pacientes que no mejoran, y humano pie también, y tenía una pérdida de peso del 5%. Decidimos nuevamente realizar el PET-TAC. El PET-TAC muestra una nueva recidiva a nivel hepático, y como pueden ver acá un poco, obviamente no soy imagenólogo, hay algo de lesiones sospechosas en el peritoneo. Sin embargo, vuelve al comité con el PET y decidimos, bueno, en la era de la evolución molecular tal cual se planteaba previamente, acuérdense que tenía un exón 2 mutado, extender la evaluación del RAS y la inestabilidad. Eso lo hacemos en tejido hepático. Prácticamente la cirugía hepática que tenía la mayoría estaba en el hospital italiano y la última acá en Tucumán. Biopsia líquida, una herramienta muy importante ahora que tiene una altísima sensibilidad, probablemente en el módulo siguiente lo hablemos. Y la cirugía hepática, perdón, se testeó RAS extendido y se hizo la inestabilidad por proteínas, se hizo biopsia líquida, todo esto, un método fácil que dura 7 a 10 días el resultado, y se aconsejó la nueva cirugía hepática. La inmunistoquímica para las proteínas de reparación muestra que estaban intactas, o sea, el paciente era un paciente con una estabilidad microsatelital. En la biopsia líquida continuaba siendo RAS wild type, y en este caso el NRAS también era wild type y el BRAF wild type. Se ingresa a un intento quirúrgico, y en el momento del acto se observa diseminación peritoneal. No tengo el score específico ahora, pero se detiene el procedimiento. Los marcadores, 1 o 2 semanas después de la exploración quirúrgica, muestran ya una elevación importante del CEA y una duplicación del 19-9, pero como han visto, prácticamente el CEA es un poquitito más pronóstico predictivo de lo que es el 19-9 en cáncer de recto. ¿Qué hacemos ahora en marco de una enfermedad con diseminación peritoneal, recaída hepática y evidentemente un deterioro del estado general del paciente? La frutilla del postre, Pablito, te dejo la última presentación. Bueno, todos conocen a Pablito Carmignani, también forma parte del equipo del Sanatorio Allende. El objetivo es que hable, nos ilumine con tanta controversia, ¿no?, sobre diseminación peritoneal y la cirugía. Todo tuyo, Pablo.
Muchas gracias, Rodrigo, y gracias también a los organizadores de esta preceptoría por esta oportunidad. Ojalá mi charla le guste la mitad de lo que me gustaron las otras charlas a mí. Fueron realmente espectaculares los otros disertantes, muy concreto, muy lindo todo. Vamos a empezar charlando acerca de cómo llegaron las células neoplásicas, esas que encontraron en el peritoneo en esta última cirugía. ¿Cómo llegaron ahí? Las células neoplásicas pueden llegar al peritoneo por la penetración tumoral de la serosa, ¿no es cierto?, en el avance del tumor desde la mucosa hacia la serosa, a veces por perforación del tumor, muchas veces llega de manera iatrógena, ¿no es cierto?, por maniobras diagnósticas y terapéuticas. Manipulación del tumor, por ruptura del tumor durante la disección, por liberación de células tumorales de linfáticos y de venas seccionadas o de punciones para biopsia que el paciente tuvo al principio, ¿no es cierto? Todos estos mecanismos pueden hacer que las células tumorales lleguen al peritoneo. Una vez que están en el peritoneo, y estos slides se los tengo que agradecer al doctor Yuta Kayonimura, que es un médico japonés que empezó junto con Dominique Díaz y Paul Sugarbaker contemporáneamente a investigar la carcinomatosis peritoneal, y fueron los pioneros mundiales en el estudio y tratamiento de forma de presentación del cáncer. Entonces, una vez que las células están libres en el peritoneo, se acercan a las células mesoteliales del peritoneo propiamente dicho. Eso hace que se contraigan las células mesoteliales y se exponga la membrana basal submesotelial. Ahí se adhieren las células neoplásicas a esta membrana basal, y finalmente empieza el proceso de invasión de las células cáncer, de las células neoplásicas, debajo de la membrana basal submesotelial, y desarrollando un nuevo nódulo. Así es como se ven las células mesoteliales al microscopio electrónico. Así se encogen cuando se acercan cuando se entabla este diálogo químico entre las células neoplásicas y las células normales. Se separan las células normales y se expone la membrana basal submesotelial. Los cambios morfológicos llegan a las células neoplásicas que están libres en el peritoneo, se abren paso entre las normales y van adhiriéndose a la membrana basal submesotelial, emiten esa especie de pseudópodos, ¿no es cierto? Y fibras de colágeno, y bueno, ya empieza un nódulo peritoneal ahí. Empieza lo que después vamos a ver macroscópicamente como un nódulo peritoneal, y que más tarde, mucho más tarde, el doctor Caria lo va a poder ver en el pecho. También vimos que en ciertos sitios, como por ejemplo el colon, el fondo del saco de Douglas, el aumento mayor, el intestino delgado y la superficie del hemidiafragma derecho, había, sobre todo en tumores mucinosos, más cantidad de tumor. Y eso se debe a esta otra forma de producir un nódulo peritoneal, que es a través del ingreso de las células neoplásicas, a través de una chimenea linfática que se llama milk spot o punto lechoso, y ahí es donde la célula se mete a esa chimenea y va generando un nódulo, ¿no? Entonces, en los lugares en donde nosotros vimos, ¿no es cierto?, el epíplomo mayor, el intestino delgado y los apéndices epiploicos del colon, las células neoplásicas se van metiendo por la boca de la chimenea, siguen el trayecto de los linfáticos, y bueno, hay acúmulos de células neoplásicas, como se ve ahí en esa microscopia electrónica tan interesante, ¿no? En el intestino delgado, si ustedes ven, justo en la unión entre el tubo y el mesenterio, está lleno de estos milky spots, de esta boca de chimenea. Y por eso se ven así. Esta es la forma en que se ve. Miren, lleno de tumor la boca de la chimenea. Los franceses empezaron a estudiar esta forma de diseminación peritoneal de tumores en la década del 90. Y se dieron cuenta que los pacientes les iba muy mal, ¿no? Todos más o menos sabíamos que les iba mal. En los tumores de origen colónico vivían apenas 5 meses en la década del 90 la gente que tenía diseminación peritoneal de tumores.
Después, con el advenimiento de los nuevos quimioterápicos, ¿no es cierto?, a fines de la década del 90, principios de los 2000, el irinotecan y el oxaliplatino, triplicó prácticamente la supervivencia de estos pacientes, y el agregado de los agentes biológicos y las nuevas terapias seguramente va a traer mejores resultados a estos pacientes. Pero, si ustedes se fijan, los pacientes que tienen metástasis pulmonares les va algo mejor que los que tienen metástasis hepática, y a los que peor les va a los que tienen metástasis peritoneales, ¿no? Entonces había que inventar algo, y bueno, surgió esto de la citorreducción, la cirugía capaz de erradicar la enfermedad peritoneal a través de procedimientos de peritonectomía y de resecciones viscerales. Inicialmente acompañado de HIPEC, de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que está un poco relegada hoy en día, y ya lo vamos a charlar más en profundidad. A mediados de la década del 90, Paul Sugar-Baker publica en Annals of Surgery su artículo de técnicas de peritonectomía, que fue como la base de todo esto desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Y peritonectomía es eso, es disecar el peritoneo del músculo subyacente, y acá les voy a mostrar en este pequeño video cómo uno va electroevaporando la superficie entre el peritoneo y el músculo que está detrás. Vamos dando la vuelta, este es el peritoneo parietal anterior, lo que estamos disecando acá, y bueno, el paciente tiene una cirugía previa, sacamos la cicatriz de la cirugía previa, y bueno, vamos avanzando, ¿no es cierto? Una vez que tenemos abierta la cavidad, hacemos una revisión de la cavidad, donde vemos todo lo que tiene tumor, eso le aumenta el cake, ¿no es cierto? Y ven cómo el intestino delgado está bastante preservado, y hacemos el cálculo del índice de cáncer peritoneal, de acuerdo al tamaño de la lesión y de los 13 lugares posibles, ¿no es cierto? El score puede ir de 0 a 39. Hacemos la omentectomía mayor, esto prácticamente lo hacemos de rutina. De rutina también hacemos la omentectomía menor, como se ve ahí, la curvatura menor del estómago ha sido totalmente esqueletizada, tenemos esqueletizado el pedículo hepático. Este paciente tenía una arteria hepática izquierda, una variante anatómica, una hepática izquierda de la coronaria estomáquica. La omentectomía menor se completa con la peritonectomía de la transcavidad de los epipliones, que es probablemente la parte técnicamente más demandante. A veces tenemos que hacer la peritonectomía del hemidiafragma derecho, que lo que hacemos es disecar justamente el peritoneo del músculo. Lo mismo hacemos del lado izquierdo, ¿ven? Cómo vamos separando mediante esta electroevaporación el peritoneo del músculo subyacente. Eso es peritonectomía, es efectivamente eso. Y la última peritonectomía que a veces tenemos que hacer, la peritonectomía pelviana, ¿no es cierto?, en donde vamos haciendo una cirugía centrípeta de afuera hacia adentro, y lo último que terminamos cortando es el recto. Vamos disecando ahí todas las cosas hasta que podemos cortar el recto y sacar todo el peritoneo de la pelvis. El procedimiento de peritonectomía y las resecciones viscerales son todas a demanda. Es decir, que no se reseca partes del peritoneo que no tengan enfermedad visible, salvo la omentectomía mayor y menor, que son dos dependencias, los aumentos del peritoneo, y como no tienen una función fisiológica, lo vamos para adelante nomás y lo sacamos. Luego vemos el alcance de la citorreducción, vemos si hay enfermedad visible o no. Si no hay enfermedad visible, decimos que es CC0, no confundir con R0, por supuesto, y CC1 cuando hay enfermedad residual de menor a 0,25, o sea, 2,5 milímetros. Si hay enfermedad mayor a 2,5 milímetros, decimos que es una CC3, CC2 y CC3. Entonces, cuando es CC0 o CC1, decimos que ha sido una verdadera citorreducción, le llamamos óptima, ¿cierto? En cambio, si hay enfermedad mayor a 2,5 milímetros cuando terminamos la disección, eso ha sido una cirugía subóptima, la llamamos debulking. Es decir, citorreducción, la gente que está en el tema de la enfermedad peritoneal, decimos solamente cuando hemos logrado una cirugía óptima. El peritoneo es la primera línea de defensa del huésped contra la diseminación peritoneal. Cuando uno la rompe a esa defensa, el implante se hace más allá del peritoneo, y los esfuerzos posteriores para erradicar la enfermedad son mucho más complejos, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos con el peritoneo.
Ustedes ven en esta curva los pacientes que tuvieron amplia agresión peritoneal previa, cuando tienen carcinomatosis les va mucho peor que aquellos que tuvieron cirugía menos compleja. En cuanto a los resultados de morbo y mortalidad, bueno, hay un montón de series, ¿no es cierto? Pero en promedio la estadía hospitalaria anda cerca de los 20 días, la morbilidad de grado 3-4, es decir, complicaciones más o menos serias, le decimos que es alrededor del 40%, y la mortalidad es de un 3,7%. Las complicaciones más comunes son la infección urinaria, la anemia, tenemos algunas fístulas enterocutáneas, alguna infección del catéter central, porque muchos de estos pacientes requieren varios días de nutrición parenteral, bueno, etcétera, ¿no? Otras cosas. Voy a hacer un poco de raconto de la historia de esto, ¿no es cierto? Los primeros trabajos que aparecieron multidisciplinares hablaban de que cuando, estos son todos de peritonectomía más HIPEC, ¿no es cierto? Es decir, citorreducción más quimioterapia hipertérmica, y hablaban de supervivencias mucho mejores que las que vimos en esos 5 meses, ¿no es cierto? Fíjense en el gráfico de la derecha cómo se logran supervivencias de 2 años, incluso más de 2 años, ¿cierto? Con citorreducción más HIPEC. Esto fue un trabajo también multiinstitucional muy interesante de los franceses. Hubo un primer estudio randomizado del grupo holandés de Ámsterdam, que randomizó 105 pacientes allá por el año 2003, más o menos 50 y 50, ¿no es cierto? Y logró una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que recibieron citorreducción más HIPEC, versus la técnica estándar que era quimioterapia sistémica. Por supuesto que este trabajo tiene varios sesgos y no es la verdad revelada, pero indicaban que la citorreducción podía ser una solución para un grupo de pacientes con diseminación peritoneal de cáncer colorectal. Fíjense que con la citorreducción óptima tenemos muy buenos resultados, ¿no? Esto es la TC0 que hablábamos. 8 años más tarde, el mismo grupo publica los mismos pacientes y los que habían tenido una citorreducción óptima habían tenido una supervivencia bastante interesante, llegando a 3 años y medio, 4 años más o menos de supervivencia media. Después vino un estudio multidisciplinario francés con 1.300 pacientes, ya con una cantidad de pacientes mucho más interesante, que seguía diciendo lo mismo, es decir, la gente que tenía una muy buena citorreducción vivía más que la que no se podía operar o la que no recibió una cirugía óptima, digamos, ¿no? Esto desde el punto de vista académico quizá no sea muy bueno este artículo, pero es interesante ver cómo los pacientes que fueron a citorreducción versus los que fueron a quimioterapia sistémica les fue mucho mejor a los que fueron operados. Estos son grupos distintos, no son los pacientes que fueron a quimioterapia solamente fueron porque o decidieron ellos o su médico tratante decidió hacerle quimioterapia y no llevarlos a una cirugía. Pero siempre van mostrando la misma tendencia. Y este otro más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pacientes que no tenían esa posibilidad, bueno, ¿no? Y este es el PRODIGE 7, que es el trial de los franceses, en donde comprobó que haciéndole, bueno, HIPEC versus no HIPEC, fue igual en términos de supervivencia y un poco peor en términos de complicaciones, sobre todo complicaciones a 60 días. Y eso un poco que ha dejado relegado la HIPEC para otras cosas, ¿no? Bueno, yo lo único que quería decirles es que en el caso de los pacientes que tienen metástasis hepáticas y también tienen enfermedad peritoneal, básicamente lo que hay que decir es que cuando hay mucha enfermedad peritoneal y mucha enfermedad hepática, probablemente esos pacientes no sean candidatos a cirugía, pero cuando hay enfermedad peritoneal que puede ser tratable por cirugía y bajo volumen de enfermedad hepática fácilmente resectable, está indicado hacerlo, y lo mismo si se requiere una hepatectomía compleja y hay bajo volumen de enfermedad peritoneal que sea fácilmente resectable. Así que, bueno, yo voy a terminar acá y bueno, queda abierto después para las preguntas cuando quieran. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pablito. La verdad que después del PRODIGI nosotros muchos nos bajoneamos, pero bueno, igual la citorreducción me parece que todavía tiene un rol en muchos tipos de tumores, así que la óptima. Así que te agradezco mucho. Simplemente para continuar con el caso, ya casi terminando, esto es un resultado de una biopsia líquida. Pueden observar que se determina el CARRAS tranquilamente igual que en el tejido. El NRAS también y el BRAF también, o sea que creo que es un método que hoy tranquilamente para recidivas rectales, para tumores difíciles de biopsia, uno debería tener en cuenta por lo menos a futuro, ¿no? ¿Qué pasó con este paciente que tiene diseminación peritoneal en enfermedad metastásica y en enfermedad activa desde el punto de vista clínico? Las terceras líneas que tenemos actualmente en este caso para enfermedad, para pacientes estables, son el TAS-102, una quimioterapia con regorafenib. Actualmente hoy se está hablando mucho el reexponer a los pacientes que han sido sensibles alguna vez a inhibidores de GFR. En este caso, este paciente continuaba siendo wild type, ¿no? Inmunoterapia, claro que no. Clinical trial, siempre pensar que un paciente de un comportamiento diferente a lo que uno está acostumbrado debería ofrecer un clinical trial cuando cree que hay un beneficio. Y el cuidado paliativo, la verdad que siempre tiene que estar en la tercera, segunda, primera línea. El cuidado sintomático tiene que ser continuo, el paciente y los objetivos terapéuticos también. Nosotros decidimos reexponerlo a irinotecan y a inhibidor de GFR. Finalizó 6 aplicaciones, que son 3 ciclos, 3 meses. Tiene un ECOG 1, un rash típico del inhibidor de GFR, criostesias continúan y diarrea asociada al irinotecan, ¿no? Los marcadores han tenido un franco descenso, el CEA, que era el que más nos preocupaba. Pendiente las imágenes, por una cuestión de que este año es desgraciadamente COVID-friendly, está todo un poquito más atrasado. Pero él aparentemente pensamos que está en respuesta por la clínica y por su estado actual. Muchas gracias, fantásticas las presentaciones. Yo ahora me olvidé de darle los avisos parroquiales conforme iba pasando el caso de las preguntas. Las preguntas pueden hacerse mediante el chat, y ahora la doctora toma poder absoluto de la pantalla y de las preguntas, así que estamos a la espera de cada uno de sus interrogantes. Saludos. Bueno, la primera pregunta es para el doctor Clariá. ¿Cuál es el mejor momento para pedir un PET en enfermedad metastásica? ¿Pre o post quimioterapia? ¿Y cuántas semanas hay que esperar post quimioterapia para evaluar a un paciente? Bueno, la verdad que siempre es bueno tener un PET basal. Es un poco lo que le pasó a este paciente que no hubo un PET inicial para poder comparar. Pero una cosa es lo que dicen las guías y una cosa es la realidad de nuestro medio. Muchas veces es difícil que o la mutual o el paciente, si lo tiene que pagar de su bolsillo, tenga acceso a un PET basal y a PET que vayan midiendo la evolución. Si pudiéramos elegir, por supuesto que lo ideal sería tener un basal, sobre todo si se está planeando una cirugía, porque si bien el PET en este contexto, a diferencia de lo que pasa en otras enfermedades, no sé, linfomas o pulmón, el PET acá no es la estrella del manejo del paciente, pero es probable que no podamos prescindir del PET para tomar decisiones importantes. Entonces sería ideal tenerlo antes. Si se va a hacer quimioterapia, solamente quimioterapia, uno puede evaluar la respuesta a las 3 semanas, pero como la mayoría de estos pacientes también tiene agregados rayos, entonces no solamente usamos la quimio para evaluar la respuesta hepática, sino si se hizo radioterapia en recto, tenemos que evaluar también el recto. Ahí hay que esperar como mínimo 7 semanas, idealmente, 7 semanas, bien digo, como mínimo 7 semanas, idealmente un poquito más. Así que depende si solamente evaluamos quimio o si evaluamos quimio y radioterapia. Lo que sí puedo decir que en línea con lo que decía el doctor Solé, controlamos a muchos pacientes que han sido sometidos a SBRT y la respuesta metabólica completa es muy, muy rápida y vemos resultados muy buenos a esa técnica. Bien. Bueno, otra pregunta es para el doctor Álvarez en cuanto a la curva de aprendizaje.
Si el equipo de cirugía, ¿cuántas cirugías debería realizar para considerarse en experiencia? Bueno, muy buena la pregunta, muchas gracias. La verdad que eso para cirugías simultáneas no está muy bien estudiado. Sí está estudiado en cirugías aisladas, digamos, ¿no? De hígado y de cirugía de recto. En general, para hepatectomías menores, podríamos decir que con 20 hepatectomías es suficiente, a veces menos también para alcanzar la curva de aprendizaje, depende de qué entrenamiento haya tenido uno. Y para hepatectomías mayores depende también el abordaje, si es convencional o es laparoscópico, y qué formación tuvo uno. En general también tenemos que tener entre 20 y 40 hepatectomías. Pero bueno, son números muy relativos, ¿no? Lo concreto para hacer cirugía simultánea, si va por ahí como un equipo quirúrgico experimentado, lo importante es que haya un doble equipo, o sea, que haya un equipo de cirujanos especialistas en hígado, en cirugía oncológica hepática, y otro equipo distinto en cirugía colorectal avanzada, ¿sí? Porque son cirugías habitualmente largas, entonces hay que tener dos equipos para ofrecerle lo mejor al paciente, y eso es lo que da la factibilidad y la seguridad en la cirugía simultánea, ¿no? Tenemos que estar en un centro de alto volumen, o sea que no solo tengamos el entrenamiento, sino que nos permita también mantener la performance a los cirujanos. Bien, perfecto, doctor. Al doctor Solé, una pregunta. Si hay algún límite en el tamaño de las metástasis hepáticas para indicar las SBRT y si la localización tiene alguna indicación. Y en caso de falla post-SBRT, si se puede reirradiar. Muy buena la pregunta, Cristina, gracias. No hay un volumen límite. El límite está más que nada dado por los órganos a riesgo, y en eso las localizaciones que están cerca, por ejemplo, de víscera hueca, a veces lesiones o en el corazón, las lesiones del segmento 2, muchas veces nuestra limitante es la dosis cardíaca, o del segmento 3 a veces se mete el estómago por ahí. Esas son las limitantes, los órganos que están alrededor. Y la otra gran limitante que tenemos es que tratamos de, asimilando lo que hacen los colegas cirujanos, de dejar un volumen de hígado con dosis mínima de radiación. Entonces, más que la limitación del tamaño del tumor que vamos a irradiar, es cuánto hígado sano dejamos sin irradiar. Bien. Excelente, doctor. Al doctor Carmignani. En su grupo de trabajo nos preguntan si han dejado de hacer HIPEC en las carcinomatosis de cáncer de colon rectal, teniendo en cuenta el resultado del PRODIGE. Sí, hemos dejado de utilizar HIPEC en los pacientes con tumores de origen colorectal. Este año, justamente en China, era el Congreso de Carcinomatosis, se hace cada 2 años en el internacional, y estábamos muy ansiosos de ver nuevos resultados de otros trials que iban a presentar, pero obviamente por la pandemia esto se ha suspendido para el año que viene, en principio. Ese congreso es interesante porque es una especie de secta de gente fanáticos de hype. Entonces, los argumentos que presenten son muy interesantes, ¿no es cierto? Y son verdaderamente para reflexionar. La verdad que uno cuando termina de hacer la peritonectomía y no agregarle otra cosa, es como que todos estamos seguros que estamos dejando por atrás algo, ¿no? Como que necesitamos darle al paciente, porque no es lo mismo que cortar un poco del colon, o en el caso de Fernando, el trocito de hígado que vos sabés que el tumor está en el medio, ¿no es cierto? Acá vos vas por el tumor prácticamente, no hay límites ahí, por eso se usa la electroevaporación, bueno, tenés un margen de seguridad, ¿no es cierto? Por eso es que en la cabeza de todo lo que hemos visto en el HIPEC, vos decís, algo más le tengo que agregar a esta persona para tratar de eliminar el residuo microscópico que no estamos viendo. Pero sí, no hacemos más HIPEC por ahora. Bien, doctor. Bueno, como tenemos tiempo, hay varias preguntas, así que seguimos con las preguntas. Bueno, acá dicen muy bueno el seminario y la remera del doctor Segovia. Y le preguntan, ¿qué hacer con las lesiones hepáticas que desaparecen con la quimioterapia neoadjuvante?
¿Eso para quién es? Y para vos, Fernandito, me parece. Para el doctor Álvarez. Como que para mí, pero como lo habían elogiado a Rodrigo, no me quedaba claro. No. Bueno, lo concreto, la recomendación es que, por supuesto, lo que dije, ¿no? Si uno tiene una desaparición por imagen, es decir, la missing, la respuesta patológica completa es excepcional, menos del 20, 10%, de acuerdo a qué serie busquemos, ¿no? O sea que uno sabe que va a estar dejando enfermedad si deja esa lesión en la mayoría de los pacientes. Lo concreto es que hay que explorar al paciente. Y si uno lo explora y en ese sector ve una cicatriz, ¿sí?, o es muy superficial y estaba definida en un segmento concreto, definible anatómicamente, bueno, la recomendación es la resección. Ahora, si uno no la ve, no la palpa y va a sacrificar innecesariamente un porcentaje importante de parénquima, no está recomendada la resección necesariamente. Hay que seguirlo al paciente y le daremos la chance. Si está en el grupo más frecuente, bueno, recurrirá y ahí se discutirá la resección. Pero bueno, también depende si es un paciente con una lesión única o múltiple, donde vamos a sacar un segmento grande por otras lesiones y van a salir también esas missing. Y en el preoperatorio, si uno anticipa al comienzo de la enfermedad que va a tener missing, lo que está descrito es la aplicación de los fiducial, ¿no?, que se hace por vía percutánea, que son guías metálicas que se introducen en el tumor y que después nos van a permitir a nosotros, por más que desaparezca macroscópicamente, en el intraoperatorio, poder saber el territorio resecar. También, eso si bien está descrito, la verdad que la adherencia es poca en el mundo y en nuestro medio. Y la otra que se está investigando mucho es la cirugía guiada por fluorescencia, en la cual la verdad que hay resultados alentadores y puede ser una opción, una vez que uno reseca, cortar el parénquima o en la misma transección ir viendo la fluorescencia a ver si capta o no capta y uno puede allí predecir si la lesión está o no está, ¿no? Pero bueno, es todo muy, muy experimental eso. Bien, doctor. Al doctor Solé, ¿utiliza colocación de clips en la lesión metastásica hepática para tratar con SBRT? Si lo hace, ¿qué método de colocación, qué número de clips y la distribución espacial? Buena pregunta, gracias. Mira, hay diferentes equipos, diferentes marcas, diferentes tecnologías de equipos para hacer SBRT. Y hay unas que se basan solamente en radiografía. Esos equipos en general se exige que tengan colocación de fiduciales. Los equipos que usamos nosotros tienen un Combin CT de kilovoltaje, así que la calidad de la imagen que nos da es bastante buena, en verdad. Entonces, no estamos colocando fiduciales. Y hasta el momento nos hemos sentido súper cómodos tratando a los pacientes así. Ok, perfecto. Al doctor Carmignani, ¿hay alguna diferencia en sobrevida global o sobrevida libre de progresión en HIPEC pre o post quirúrgico? No entendí bien la pregunta. Si hay alguna diferencia en cuanto a sobrevida global o sobrevida libre de progresión en HIPEC, sea prequirúrgico o postquirúrgico. No sé si hay datos de eso. HIPEC es siempre intraoperatorio, digamos, ¿no? Por eso no entiendo a qué se refiere. A mí me parece que acá preguntan es cuando lo hacen, o sea, programado en la primera cirugía o si cambia cuando lo hacen después. Entiendo. No entiendo. Sí, probablemente sea eso. Hay dos estudios interesantes que son, uno es holandés y uno es francés, acerca de HIPEC preventivo. No hay diferencia de supervivencia cuando uno lo hace en la cirugía primaria y cuando está instalada la enfermedad. Y hay incluso dos trabajos preventivos que tampoco hubo diferencia, ¿no?, entre hacer y no hacer HIPEC a gente que tiene alto riesgo de tener diseminación peritoneal o tiene diseminación peritoneal, por ejemplo, en el ovario solamente, como único punto, ¿no es cierto? Entonces, esos pacientes que le hicieron, por las dudas le hicieron HIPEC, no mostró diferencia en su. Perfecto, doctor.
Bueno, no sé si alguien, Rodrigo, vos querés hacer alguna otra pregunta. El No, resto no, son las no, no, felicitaciones. simplemente que me identifiqué, el que me mandó ese mensaje y por MP me lo... No, no, la verdad que nada, que quedó tan claro que para mí es casi imposible preguntar algo más. El caso clínico es con el diario del lunes, uno va viendo todas las cosas que podría haber hecho mejor. Así que en cada sitio, la verdad que ha sido bastante didáctico y tal cual decía Pablo, bastante clara las presentaciones, simplemente agradecer a todos, ustedes principalmente y a los que están detrás escuchando y se han quedado hasta esta hora por lo interesante del módulo, ¿no? Perdón, ¿yo puedo hacerte una pregunta a vos, Rodrigo? Sí. Porque la verdad que muy interesante el caso, ¿no? Y si mal no recuerdo, debutó en 2015 con una enfermedad en estadio 4 y lleva o va a llevar pronto 5 años, o sea, 4 años debe estar llevando ya de supervivencia. Estas últimas cirugías, la de la reexploración última que no se resecó porque tenía carcinomatosis peritoneal, ¿dónde se hizo? ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? ¿No? Que no es lo mismo estar manejado, lo que decíamos previamente, en un centro que haga esto en alto volumen y que tenga la alta complejidad, que estar en un centro periférico donde por ahí no se evaluó bien esa carcinomatosis, como decía Pablo, y quizá todavía este paciente tiene alguna chance resectiva. Digo porque viene con una evolución, la última recurrencia en 2 años de la última cirugía del hígado, ¿no? O sea que la pregunta es esa, si lo consideraste derivarlo a un centro de alta complejidad, si es que no lo estaba, y qué otra alternativa más allá de la terapia sistémica crees que se le puede ofrecer a este paciente. Sí, muy buena, muy buena. A ver, es como pongo al principio, la esperanza curativa está, el paciente está dentro de lo esperable, ya casi 5 años, ese 20-30% o 50%, dependiendo de las citas. Y en este caso fue evaluado acá en Tucumán por el mismo equipo que hizo la segunda cirugía, segunda/tercera, digamos, un equipo muy entrenado. Y la verdad que ellos al ingresar vieron más nódulos, el score no lo tengo específicamente ahora, Bien. pero consideraron que era imposible, tal cual decía Pablito, dejarle un CC0, ¿no? O un CC1 al menos. Y encima la lesión hepática, que es una contraindicación relativa, porque hay algunos Tal datos ya cual. sobre cirugía en oligometastásico hepático y peritoneal. Aparte había deteriorado un poco el estado general, un aumento rápido del CIA, es como que prácticamente hoy lo hemos considerado o lo consideramos un equipo incurable. Bien. Y el esquema de quimioterapia, en la luz de las tasas de respuesta que tienen, regorafenib, TAS-102, que prácticamente son menores a 5% con estabilidad, y que había sido muy sensible. Acuérdense que había hecho una velocidad y una profundidad importante a los 2 meses de la primera quimioterapia. Entonces decidimos intentar rechallenge, quizás no es tan estándar todavía, hay datos del cricket, que es un fase 2, pero es un dato que muestra tasa de respuesta importante en pacientes que habían sido sensibles a este esquema. Y nosotros le dimos menos toxicidad, irinotecan, monoterapia con el inhibidor de GFR y ha respondido. Qué sé yo, esperemos las imágenes y uno lo vuelve a charlar, pero bueno, si tuviese ese BRT, estuviese quizá en el Allende, y yo también intentaría, creo que yo como oncólogo soy más cirujano que oncólogo. A mí me dicen frena, no hay que operar, basta ya. Sí, y otra cosa que uno ve cada vez con más frecuencia, nos pasa a nosotros también, como la resección hepática, que como lo dije, ¿no? El hígado es el que comanda el pronóstico, cómo la cirugía ha cambiado la historia natural de la enfermedad, y hoy por hoy vemos en pacientes resecados y re-resecados que el hígado no termina siendo lo que lo lleva a la muerte del paciente, sino en este caso un fracaso, podríamos decir, regional, ¿no? Porque es peritoneal. Y ahí va para Pablo, que un poco ya lo contestaste, pero decir, ¿qué uno podría haber mejorado para hoy que este paciente no tuviese la recurrencia peritoneal?
Y ahí va la pregunta. No parecía un tumor de alto riesgo de diseminación peritoneal de inicio. Yo no me la explico mucho, salvo, no sé, desde el punto de vista técnico o biológico, pero en esos casos, la quimioterapia, yo soy muy insistente con eso, profiláctica, intraperitoneal, hay trial ongoing, es algo que ya se desterró completamente, o el PIPAC por la laparoscopía con presión, o sea, es como que uno ya el hígado, no lo digo por ser cirujano hepático, pero la verdad es que hemos mejorado sustancialmente y uno está viendo cada vez más fracasos peritoneales que el paciente lo llevan a la incurabilidad, si se quiere. ¿Cómo anticiparnos a eso? ¿Cómo prevenirlo? No sé cuál es tu visión, Pablo. Sí, el razonamiento es perfecto. Lo que pasa es que los dos trials, tanto el francés del grupo de Elías como el otro trial holandés que se llama Colopec, ninguno de los dos demostró mejoría en la supervivencia utilizándolo de manera profiláctica, ¿no? Creo que la respuesta va a venir más por el lado de la biología, de la investigación de la biología y el mejor conocimiento de la biología de los tumores, y un poco contrario a lo que venían diciendo ustedes. Yo como cirujano me siento como un hombre de la caverna que vengo a hacer un garrote, a cortarle un pedazo a alguien para curar una enfermedad del ADN, ¿no? O sea, es como, es la única herramienta y la herramienta más válida que tenemos hoy por hoy, ¿no es cierto? Es sacar un tumor sólido, es como que uno se acerca más a la curación y es totalmente válido, pero me parece que viene más por el lado del conocimiento genético de la enfermedad, que nos va a poder permitir decir cuáles son los que en una de esas van a hacer enfermedad peritoneal, porque obviamente la enfermedad peritoneal hace que puede no quiere, ¿no? Agrego algo, todavía no estándar investigacional, pero el paciente tiene ADN circulante, tumoral. Entonces, eso es como que te da un poco más de miedo la posibilidad de hacer dejarlo con cierta reducción óptima, cirugía hepática, y ya hay ADN todavía dando vueltas, o sea que todavía no está demostrado que esto sirva. Están haciéndose los trials en estadio 4 y en estadio 3 y en estadio 2, pero bueno, eso también nos dice la posibilidad de que uno lo opere y que continúe con ADN circulante, en algún momento tendrá una recaída. Es como decía, una vez escuché a René Adán decir eso, no perseguir la célula con el bisturí, es mucho más rápida que nosotros. Entonces, creo que ahí está el equipo multidisciplinario y las decisiones en conjunto, ¿no? Sí, pero también es cierto, y esto lo digo como hombre de la caverna, pero con una visión ampliada, también es cierto que lo que cambió la historia natural es la cirugía. O sea, inclusive es cierto que la medicina de precisión vamos por ese lado, pero yo creo que para cambiar los tratamientos sistémicos, no muchas veces para seleccionar a los pacientes, porque si miramos para atrás y nosotros hubiésemos tenido el diario de lunes, es decir, este paciente va a ser carcinomatosis a los 4 años, igual le hubiéramos operado el hígado de inicio porque no hubiera llegado a los 4 años. Entonces es como que, no sé si nos cambia mucho la conducta quirúrgica. Pasó con las mutaciones moleculares, decían no operemos un BRAF, nos ha pasado a discutirlo con Cristina, lo operamos y ese paciente anda bien, recurre, que sabemos todos que excepcionalmente la lucha contra el cáncer es de un solo round, los enfermos van a recurrir, lo importante es irla cronificando a la enfermedad y en algún momento no recurren más y algunos se curan, ¿no? Tal cual, el concepto... Perdón, Rodrigo, cuando vos decías es posible curarlo este paciente, yo les iba a preguntar, ¿qué consideran ustedes curación hoy? ¿Qué consideramos curación hoy los cirujanos oncólogos, los equipos multidisciplinarios? No sé, supervivencia libre de enfermedad de 5 años, ¿es la supervivencia libre de enfermedad de inicio o puede ser la del delta de la post-resección si quedó libre de enfermedad? ¿Es a 10 años? No, creo que no, ni nosotros lo tenemos muy claro. No, es lo que le preguntaba el otro día también al doctor Huerta, lo mismo, que consideramos curación en pacientes con cirugía de metástasis sincrónica y de primario. Y 5 años, 7 años, 10 años libre de enfermedad, probablemente todavía no lo sabemos, pero tal cual, concuerdo. Y otro cirujano muy importante del equipo de Michel Lucret decía lo mismo. La cirugía en cáncer colorectal es igual a 1,5 líneas, o sea, le aporta mucho más en tiempo que la mejor quimioterapia que tengamos. Sí, concuerdo. Cris, todo tuyo. Bueno, damos por finalizado este módulo. Muchas gracias a todos por participar. Excelentes las presentaciones.
Y los esperamos a todos nuevamente el próximo viernes, que es el último módulo, a las 6 de la tarde, ¿sí? Bueno, gracias. 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 Hasta luego, buenas noches. Gracias. Chao.